Muy buenos días, don Modesto Montoya, Marcelino Llantas de la cadena de Latin American Press y Micrófono Abierto. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está nuestro Perú? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista para todo el mundo. Lo escuchan las emisoras del interior del país. Estamos hablando con Modesto Montoya. Un honor hablar con Modesto Montoya, que es físico nuclear, es presidente del Instituto Nuclear de Energía, una personalidad. Y tenemos mucho gusto de comunicarnos con usted y estar pues en estos momentos ¿de qué parte desde el Perú estamos hablando? Y nosotros estamos desde Denver, Colorado, don Modesto Montoya. Lo escuchamos, por favor. Estamos en Lima. Yo fui presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ahora soy profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería. Qué bien, nos alegra, un honor de hablar con usted. Pero estos últimos días se ha incluido el equipo de técnico del profesor Pedro Castillo. Y lo que hemos visto el día de ayer creo que es la noticia. Usted está llamando a personalidades, a gente que no está comprometido y que son también metidos en la ciencia. ¿Qué nos puede hablar al respecto, Modesto Montoya? ¿Y qué es lo que va a colaborar con este proyecto, la gente que usted está llamando? Efectivamente, en este momento hay una polarización política en el Perú. Hay, por un lado, la señora Keiko Fujimori, que convoca a empresarios, a futbolistas, a gente de la farándula, y bueno, lo de siempre, y a políticos que han gobernado ya durante estos 30 años, los ha convocado para, supongo, hacer, me imagino lo mismo, porque si han hecho 30 años de política, no podríamos esperar resultados diferentes. En cambio, el profesor Pedro Castillo ha logrado convencer y convocar a científicos de altísimo nivel, peruanos que residen en el exterior, entre los cuales está el matemático Harald Helmholtz, que resolvió un problema que en el mundo tenía 200 años sin resolver, y también a economistas con grado de doctor en matemáticas y en la Universidad de París, y doctor en economía en la Universidad de Columbia, y bueno, y una serie de talentos que están en el Perú y en el extranjero. En el Perú, por ejemplo, tenemos a un físico que está elaborando, doctor en física, que está elaborando con la empresa privada y sus alumnos tejidos bactericidas, antivirus, o también ingeniero mecánico eléctrico, también también doctor en ingeniería, que ha elaborado unos cascos especiales para oxigenar artificialmente y disminuir el número de gente que está obligada a ir a cama UCI, del cual ya pocas probabilidades de salir vivo. En fin, tenemos pues al profesor Castillo, que atrae talentos en ingeniería, en ciencias, en economía, etcétera, y la otra candidata que atrae gente, pues, como ya dije, políticos, futbolistas. Sí, se ha polarizado últimamente esto de por la contienda electoral entre el profesor Pedro Castillo y también la señora Keiko Fujimori. ¿Qué será ciencia y tecnología en realidad? Porque es nuevo para mucha gente. ¿Cuál es el trabajo de ganar el profesor Castillo? Y como vemos las encuestas que no están dando la realidad de 40 y 41, vemos las encuestas en el interior de las regiones del Perú, donde prácticamente es un mar de gente que está con el profesor Castillo. Y de no haber otra cosa, creo que va en buen paso. ¿Cuál es el trabajo de ciencia y tecnología? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿En qué nos va a beneficiar a los peruanos? Queremos saber de sus propias palabras, don Modesto Montoya, porque mucha gente se pregunta y dice, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el trabajo? ¿Nos explicaría para que conozca el pueblo peruano de qué se trata esto, doctor Modesto Montoya? Bueno, lo que es la ciencia, hay que ver la diferencia entre un país que hace ciencia y un país que no la hace, ¿no? Tenemos un caso típico, conocido, histórico, que es Japón.
Japón no tiene materias primas, tiene educación estatal de primerísima calidad, tiene mucha ciencia y es uno de los países más ricos del mundo, qué duda cabe, ¿no? Y Perú, que tiene recursos naturales, minerales en gran cantidad, que los precios están por los cielos, y es un país pobre, que la gente no tiene plata ni siquiera para educarse, y el Estado no ofrece la educación adecuada. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo se logra? Pues cuando tú no tienes ciencia en un país, cuando no tienes gente educada, los empresarios no pueden generar empresas que generen mucha plata, mucho dinero, porque si tú no sabes hacer cosas, no inviertes en conocimiento, no inviertes en hacer productos de alto nivel de precios, pues te dedicarás simplemente a recoger los frutos de la agricultura, le pagarás lo mínimo que puedas, como ocurre, tal vez el mínimo vital para que no se mueran de hambre, y a ti te toca un poco de plata, ¿no? Porque no estás invirtiendo en ciencia. Pero si tú inviertes tu plata, lo inviertes en una empresa basada en el conocimiento, como es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes conocen el caso de Bill Gates. Claro. Él invierte en gente que no invierte en minas, invierte en gente que conoce matemáticas, física, computación, y ahora es uno de los hombres más ricos del mundo. Steve Jobs, que también fue lo mismo. Todos los grandes ricos del mundo no han invertido en minas, han invertido en conocimiento, en ciencia. Por ello es que nosotros convocamos a los empresarios que no se dedican solamente a importar cosas con valor agregado y venderlos pues con un porcentaje de ganancia, que también es muy limitado esa empresa, ni tampoco pues solamente exportar frutos vegetales así en bruto o concentrado de minerales en bruto, que también son muy baratos. Tienen que invertir en las universidades donde hay ingenieros, técnicos, científicos que pueden dar productos de mucho valor. Y entonces los empresarios ganan y todo el mundo gana y habrá mucho más empleo. La tecnología para nuestra gente que está especialmente en las regiones. Esto es bien claro para toda la gente porque sabemos, ves, los intermediarios en todo momento se van a acabar, quizás no totalmente, pero lo que usted dijo, el ejemplo de Bill Gates, que nunca fue a propósito a la universidad, pero que descubrió este chip. Pero profesor, usted como científico, don Modesto, ¿nos puede informar especialmente por qué no salió del Perú y se quedó en el Perú? Todo el mundo se pregunta porque a las personas que tienen cierta conocimiento, ya las empresas internacionales están mirando, diciendo, podríamos saber de usted su trayectoria, especialmente de dónde viene, cómo usted ha salido adelante y en estos momentos prácticamente mucha gente le tiene mucho respeto, don Modesto Montoya, científico del Perú. Escuchamos. Bueno, en realidad yo fui educado por un amauta, descendiente de la cultura cuidista contemporánea de los mochicas, en La Libertad, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Mi abuelo era en realidad un filósofo, un amauta que me enseñó en primer lugar la astronomía, la vida vegetal, la vida animal, incluso la geología, todos los aspectos que ellos solían enseñar a sus descendientes. Pertenezco a una cultura de la cual estoy muy orgulloso y me enseñó lo que él llamaba el amor por el aprender, el placer por el aprender. Es decir, no se trata de saber, sino tener gusto en el aprendizaje. Así como uno juega fútbol, tiene el placer de jugar cuando mueve la pelota, no necesariamente cuando triunfa. El triunfo es, digamos, ya de la consecuencia, pero si tú sientes placer por hacer las cosas, las haces bien. Y él además me enseñó ese orgullo de pertenecer a una civilización andina que tuvo mucho éxito. Y además me dio las raíces muy profundas a mi país. De modo que yo jamás pude imaginar que debí salir del país. Fui simplemente porque en la universidad donde yo trabajaba, bueno, en primer lugar, y después de haberme educado en ese sitio, en Salpo, La Libertad, bajé a la costa donde estaban mis padres
y ahí me inscribieron en un colegio técnico, para ser técnico electricista. No hice la secundaria común, y allí me enviaron a practicar para mi carrera de técnico al gran complejo industrial del Cider Perú, ahora se llama Cider Perú, antes era Sogesa. Ahí conocí la tecnología a los 11 años, de 11 a 15 años, allí estuve, me enviaron becado al Politécnico José Pardo en Lima, para ser técnico de alto nivel, pero ahí comprendí que había que conocer la fuente, y allí y fui a la uni, de la uni fui profesor, y no deseé salir al extranjero porque me sentía bien ir a mi pueblo cada vez que yo podía. Al extranjero hubiera sido difícil, pero la universidad me dijo, tienes que ir porque en la universidad se necesita doctores, ¿no? Y me enviaron a Francia, el gobierno francés me becó, allí estudié en la universidad que fue creada por los hijos de Marie Curie, pero siempre estaba desesperado por regresar a mi país. Apenas pude, a pesar que obtuve el más alto nivel que da Francia, que es el doctorado de Estado, vine a Perú y allí luché para que las enseñanzas de mi abuelo sean dispersadas a todo el Perú, es decir, enseñar ciencia de niños. Yo tengo un centro de ciencia de niños, enseño a niños para ser científicos con mucho gusto. En una época me expulsaron por estar moviéndome contra la dictadura de esta idea de esta dictadura que dice no ciencia, solamente otras cosas. Promoví la ciencia, me expulsaron del Instituto Peruano de Energía Nuclear donde trabajaba, y me fui no tuve ningún problema de empleo, eso sí, porque estuve en Alemania, Francia, en Estados Unidos, y apenas pude, cuando nombraron como presidente de mi institución, el IPEN, a mi profesor, me vine al toque rompiendo los contratos que tenía afuera. O sea que siempre he querido venir a Perú. Aquí es donde me siento mejor. Solamente salgo por conferencias, una semana máximo, y apenas termine la conferencia, volando me vengo a mi país porque estoy muy a gusto en este país hermoso que es el Perú. Mira, envidia sana. Vivimos en este país por muchas circunstancias, pero no hemos vuelto a hacer periodismo, y lo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo. No hay como nuestro país, y quizás eso nos llama. Estamos en un país muy polarizado en estos momentos. Sabemos de su trayectoria, que usted desde muy niño estuvo por Chimbote, por muchos lugares. Usted conoce, creo, y no equivocarme, las necesidades que tienen en las regiones. Hay mucha gente que solamente se preocupa de la capital. El Perú no es la capital. Hay mucha gente, mucho talento en el interior del país que no les dan las oportunidades. Eso, ¿qué va a hacer si usted llega a hacer ya gobierno con el profesor Castillo? Porque lo están menospreciando, y usted lo que dijo al principio me encantó demasiado. Menosprecian a los profesores, y usted habló muy bien de su profesor, quien le ha dado las enseñanzas necesarias, pero eso no comprenden. Parecen que todo el mundo piensa que los profesores son de segunda clase. Somos de segunda clase. Sigo enseñando aquí en este país. Somos de segunda clase. O sea que no sabemos. Para también ser maestro o profesor tiene que tener vocación, lo que usted dice, tiene que tener amor, tiene que tener pasión. No solamente es ser un maestro y decir yo soy profesor. No hay que menospreciar las carreras. ¿Qué haría usted en estos momentos? ¿Por qué la gente debe de votar en estos momentos por Perú Libre, ya que usted está en el equipo técnico? ¿Cuál sería su mensaje para todos aquellos peruanos que nos están escuchando? Y en unos instantes vamos a leer las preguntas que nos están haciendo llegar por las redes sociales. Lo escuchamos, doctor y maestro científico del Perú. Adelante, lo escuchamos, Modesto Montoya. ¿Por qué votar? Bueno, porque por experiencia, los científicos nos basamos en evidencias. He observado a lo largo de toda mi vida cómo niños pobres que han vivido en el Arenal, en casa de esteras, o en las altas tunas, casi viviendo y alimentándose de pan y trigo, en algún momento de su vida, por alguna razón, encontraron a un maestro que le enseñaron la ciencia, y le gustó la ciencia, y hoy son grandes profesores, grandes científicos, grandes emprendedores, no solamente acá en Perú, sino también en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
Hay profesores de las universidades norteamericanas que nacieron en las tunas del Perú en condiciones muy, muy pobres. O sea que ese camino de la educación, de la ciencia y la tecnología que propone el profesor Pedro Castillo es la solución para todas las familias que en este momento quieren que sus hijos no vivan la pobreza a la que los ha condenado este sistema, este modelo de gobierno que tenemos ya 200 años en realidad. Desde que llegaron los españoles fuimos condenados a un país sin educación. Esta es una esperanza de cambio. Lo que hemos vivido ahora en el Perú es ser el país con el mayor número de muertes por millón de habitantes, del país que más ha sufrido la crisis. Su economía ha bajado, el país que menos invierte en ciencia, en tecnología, en educación. Nosotros queremos cambiar eso para que seamos de aquí al mediano plazo un país muy, muy respetado, sin pobreza, mucha riqueza y con niños orgullosos de verdad de haberse esforzado por trabajar y llevar a sus familias a condiciones favorables de vida. Creo que la otra solución es más de lo mismo con los mismos gobernantes que han condenado a nuestro país a la situación actual. Hay la esperanza. Votemos por la esperanza y por esforzarnos por la educación de nuestro país. Ese es el mensaje que yo podría dar para todos los peruanos que piensen en un país diferente. Doctor científico Modesto Montoya, estamos conversando desde Perú con nuestra cadena de micrófono abierto internacional y con las emisoras enlazadas en el interior del país también de Perú. Aquí le vamos a trasladar la pregunta de nuestros, uno que nos escribe en las redes sociales desde España, nos dice: quiero al señor Modesto Montoya felicitarlo y creemos que va a trabajar por el Perú, pero quisiera preguntarle qué piensa sobre el debate que la señora Keiko mostró una piedra y dicen que el señor Castillo no contestó las preguntas que necesitaba escuchar el pueblo, y eso es lo que dice la prensa en el Perú. ¿Qué nos puede decir usted con su opinión en estos momentos? Eso es lo que nos escriben. Lo escuchamos, doctor Modesto Montoya. La prensa peruana, que sirve a los intereses de los poderosos que han medrado, han vivido de la pobreza del resto, efectivamente está contra Pedro Castillo. Es comprensible, pertenecen al otro lado, no pertenecen al mundo de los campesinos que no tienen que comer. Entonces toda ella se ha puesto contra Pedro Castillo y buscan cualquier cosa para desprestigiarlo. Como dije a los científicos, nos basamos en educación. La señora Keiko pronuncia a cada vez mentiras tras mentiras. Decía que Pedro Castillo va a estatizar los kioscos, imagínense, ¿cómo uno puede imaginar sí, que se va a estatizar los kioscos, ¿no? Y muestra una piedra, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿cómo ella puede afirmar que esa piedra ha venido de un militante de Pedro Castillo? ¿Cómo ella cómo puede asegurar que no fue justamente uno de sus partidarios que se puso de acuerdo con ella para tirar una piedra y ella usarlo contra Pedro Castillo? ¿Cómo ella puede afirmar que los militantes de Pedro Castillo son los que están tirando piedras? Yo me pregunto, por favor, hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que si un militante de Pedro Castillo hace eso, estaría yendo contra su líder, estaría yendo justamente a favor del adversario para que se use eso. Hay que tener un dedo de frente para comprender que cualquier cosa que vaya contra Pedro Castillo simplemente lo pueden hacer los amigos de su contrincante. Cualquier acto que no sea aprobado, que sea un amigo o alguien del entorno de Pedro Castillo y que vaya contra su imagen, simplemente es muy sospechoso. De modo que esa muestra de piedra es una mentira más que hace la señora Keiko, que ya nos tiene acostumbrada con tanta mentira que está haciendo. Otra mentira que se dice es que Pedro Castillo es comunista.
Oiga, durante toda su vida ha mostrado que él es un maestro, dirigente sindical, y que ha peleado para que se le pague adecuadamente a los maestros que ganan una miseria. En los países que hemos señalado, Japón, en Corea del Sur, los maestros ganan muy bien, andan en automóviles que cada 2 años se cambian de automóvil. Un maestro de escuela gana casi igual, un poquito menos que un profesor universitario en Japón. Los maestros llevan una vida que en nuestro país sería pues de grandes profesionales exitosos. De modo que este profesor, el profesor Pedro Castillo, es un ejemplo precisamente de persona honesta, honrada, que no tiene ningún tipo de problemas con la justicia, y al lado tiene su contrincante que está acusada de una serie de corrupciones, y que el fiscal ha pedido 30 años de cárcel. Imagínense, yo no le podría confiar la llave de mi casa a una persona que tiene una acusación por 30 años de cárcel. Me parece evidente, pero la prensa, claro, como está de otro lado, saca un montón de cosas. Ahorita han atraído al señor López de Venezuela. ¿Qué tenemos que ver con Venezuela? Sí, Venezuela profesor, doctor Modesto, sí. Científico, justamente iba a eso. Aquí tenemos una pregunta de uno de las redes sociales y dice: ¿qué tiene que ver el señor López, que está llegando, que usted opine sobre la intervención de políticos internacionales? Porque anteriormente manifestó el señor Evo Morales, pero ahora no dicen nada con el señor López, que está interviniendo en las elecciones. ¿Qué opina? Justo va a ese tema. Perdone que lo haya cortado al científico Modesto Montoya. Lo escuchamos, por favor, del equipo técnico de Perú Libre. Lo escuchamos. Toda intervención extranjera debe ser rechazada, sea de donde venga, sea de Bolivia, de Venezuela o cualquier lugar, porque precisamente esas intervenciones lo que hacen es favorecer a la candidata y desfavorecer al candidato. Toda cosa de afuera no debe ser escuchada. Pero yo lo que quisiera aprovechar para decirle que el Perú, ojo con esto, escuchen, oído, el Perú vive exactamente el mismo modelo económico que Venezuela. Y es precisamente ese modelo que queremos abandonar. ¿Cuál es ese modelo? Basar nuestros ingresos del exterior en la exportación de materias primas. Venezuela basa su economía en la exportación de petróleo. Perú basa su economía en la exportación de minerales. La diferencia que hace entre la riqueza y la pobreza es que, como todo el mundo sabe, el petróleo, que estaba a más de $150, ahora está a menos de 50. Es como si que a nosotros nos dividieran la remuneración mensual entre 3. Y Perú tiene minerales que en el mercado internacional están por los cielos, lo que ha permitido la corrupción y no la vida mejor de los peruanos. Los peruanos están atravesando una crisis muy grande económica porque los minerales no alcanzan para ser un país rico. Los minerales alcanzan solamente para que unos cuantos vivan como reyes y el resto que vivan casi como esclavos. De modo que es el mismo modelo, no hay diferencia entre el país Venezuela y Perú. Y nosotros además estamos obviamente con los científicos del mundo entero, que somos demócratas, no somos para nada de espíritu dictador, conocemos la libertad, la ciencia necesita libertad, y Pedro Castillo también, por supuesto, es partidario de eso. De modo que estas intervenciones extranjeras son utilizadas por los poderosos del Perú, que han heredado del Perú y que están desesperados porque tienen temor a que Pedro Castillo cambie las cosas y ya no puedan estar viviendo de la pobreza de los demás. Estamos con el científico Modesto Montoya del equipo técnico de Perú Libre, en conexión directa entre Estados Unidos y nuestra cadena, directamente desde el Perú.
Tenemos otra pregunta que nos llega a doctor Montoya y nos dicen: ¿qué hay del artículo 117 de la Constitución del Estado que dice que va a tener inmunidad? ¿Cree usted que la señora Keiko está desesperada que no le metan preso y por eso está utilizando hasta el señor Mario Vargas Llosa, a los políticos internacionales, y ha juntado también algunos de Acción Popular en la firma de ayer de un contrato? ¿Usted le cree a la señora Keiko Fujimori? Eso es lo que nos preguntas en las redes sociales, y esa pregunta es desde Argentina. Lo escuchamos, doctor Modesto Montoya. Bueno, como he señalado hace un momento, la señora Keiko basa su campaña en mentiras, ¿no? Ya lo dije. Eso de que Pedro Castillo va a estatizar a los kioscos, o que la piedra viene de un militante de Pedro Castillo, y tantas otras, ¿no? Incluso hay ahora un ataque terrorista en el BAE, que de manera, digamos, vergonzosa, quieren imputarlo, de alguna manera buscan imputar a Pedro Castillo, cuando Pedro Castillo justamente combatió a los terroristas. Ellos quieren utilizar eso. Esos son técnicas de mentiras totalmente, de modo que ella está acostumbrada a la mentira. Ayer ha tenido que pedir perdón ante Vargas Llosa y su gente, pero nadie le cree esa forma teatral de hacer las cosas. Como dijo Pedro Castillo, gallina que pica huevo aunque le corten el pico, ¿no? De modo que no se le puede creer lo que ella está señalando, y como en la pregunta justamente, más bien muchos políticos han postulado a congresistas para gozar de la inmunidad, ¿no? Para alargar sus procesos. En muchos países, no sé cómo será en Estados Unidos, una persona procesada no puede postular a un cargo. En nuestro país es una cosa muy especial, que aquí, mientras que no te, digamos, condenen como culpable, inmediatamente, entonces puedes tú postular a cualquier cosa. Creo que esa es una cosa muy, muy rara, ¿no? No, las leyes aquí, sí, don Modesto, científico del Perú, no, aquí las leyes en Estados Unidos, para ser profesor universitario, aquí te chequean lo mínimo, no puede estar un mal ejemplo. Mire, con decirles solamente esto, es un caso muy raro que nos pareció hace muchísimos años cuando empezamos a enseñar aquí en este país, y nos decían: a ver cómo está su crédito, ¿eres buen pagador o no eres buen pagador? Hasta el crédito influía para que tú puedas ingresar a la universidad. No tenías que tener ningún problema con la justicia, ni siquiera, aparte de los tickets comunes que son esas, las papeletas de tráfico. Pero si tú tenías, por estar tomando alcohol, que le llaman DUI, ya no puedes trabajar en un centro escolar porque eso está prohibido. Es decir, sí se respetan las reglas. Aquí tienes que comportarse bien, y el peruano se comporta cuando quiere. Pero tengo otra pregunta, científico, y que viene de las redes sociales. Hay muchísima gente que está con usted y nos da mucha alegría. Nos viene desde Argentina. Richard Estrada dice: aporte para el profesor. Les pido por favor que las grandes empresas textiles o otro rubro los lleven a las provincias, así cada provincia tenga su propio monopolio económico, y de esa manera terminaremos con el centralismo. ¿Qué opina al respecto nuestro científico Modesto del equipo técnico de Perú Libre? Le escuchamos. Efectivamente, hay que crear empresas, no solamente textiles, de todo tipo, que pueda un poco aprovecharse de las regiones, ¿no? Cada región tiene sus propias riquezas naturales que tendrían que ser explotadas. Por ejemplo, cuando se habla de textiles, debemos saber pues que hay regiones en las que hay muy buen algodón, hay tejido de alpaca, de llama, de vicuña, y todo eso tiene que ser utilizado para crear empresas que generen riqueza, no solamente vender las cosas en bruto, sino también en valor agregado. Hay también la variedad de la diversidad biológica, hay plantas curativas, se está investigando las propiedades para extraer las moléculas y hacer píldoras, cápsulas. Hay toda una serie de posibilidades que no están siendo aprovechadas ahora porque el modelo
económico prioriza solamente los minerales dirigidas por los grandes mineros que están instalados en Lima. Digamos, los mineros empresarios están en Lima bien instalados y obviamente no ven por qué hacer esfuerzo diferente, mientras que los pobres que viven en todo el Perú, en todas las regiones, necesitan pues empresas que se instalen basadas en la riqueza natural de esos mismos sitios. Bien. Modesto Montoya, científico perteneciente al equipo técnico de Perú Libre del profesor Pedro Castillo, está hablando con nosotros. Y nosotros queremos agradecerle totalmente su interés de tener la oportunidad de conversar con nosotros y con toda la gente del exterior. Nos están escuchando en todas partes del mundo y con nuestras emisoras que están comprometidas en el interior, radios de las regiones que nosotros estamos utilizando porque no estamos y tratamos de que tengan la oportunidad sin ataques, sin hacerle de que caiga por alguna palabrita. No, aquí tenemos que aprovechar y dar a conocer su opinión, sus conocimientos para que la población tenga educación y de esa manera pueda emitir su voto el próximo 6 de junio. Si usted tiene alguna otra cosa que agregar, don Modesto Montoya, le dejamos los micrófonos de Micrófono Abierto Internacional que está en conexión con el mundo. Lo escuchamos, por favor. Bueno, simplemente decirles que observen ustedes cómo los que han aprovechado la riqueza natural de nuestro país están desesperados, cómo mueven a escritores, cómo mueven a empresarios, políticos, de lo de siempre, contra un maestro que nace de los Andes. Creo que es necesario que se den cuenta el temor que tienen de perder sus privilegios y dejarnos a los pobres campesinos en esa situación que se encuentran actualmente. Hay que votar por un país diferente en que todos ganemos, que los campesinos sean, digamos, personas con ingresos respetables, que los obreros, que todos los que se dedican a trabajar ganen más. Y por supuesto también los empresarios que tienen grandes capitales puedan también ganar más. No, aquí no hay ningún tipo de envidia ni pelea entre ricos y pobres. Pero claro, para ello tenemos que comprender que la ciencia y el conocimiento hace ganar a todos. Es en lo que se llama el win-win en Estados Unidos. Ganar. Eso es lo que buscamos para todos los peruanos. Muchas gracias por esta oportunidad. ¡Ay, voilà! Hasta la vista. Alilacho, ay, voilà, dicen quechua. A propósito, antes que se vaya, ¿cómo vamos con el quechua, don Modesto Montoya? ¿Tiene conocimiento del quechua? Antes que se despida. Bueno, no, porque soy del norte, de La Libertad. Ahí tenemos pues algunas palabras que se mezclan con el castellano. Yo he participado, por ejemplo, en el trabajo agrícola y mi abuelo decía, vamos a la minga, hay que levantar la pirca, hay que levantar la turca, ¿no? Una serie de palabras quechuas mezcladas con el español, porque ha habido también, por supuesto, palabras propias de la región, indígenas, como por ejemplo el caixa, ¿no? Shulka. El caixa es un muchachito flaquito, muy débil. Shulka es el menor. En fin, toda una serie de palabras. Incluso los lugares tienen nombres quechuas, una mezcla con las nativas. Por ejemplo, tenemos Chitawara, Miyoachaki, Ragash, una serie de palabras que no son españoles, ¿no? Claro. Pero no dominamos completamente el quechua. Pero, ¿y cómo está el francés? Sí, de seguro, y también el inglés, lo hemos escuchado con el win-win. ¿Cómo va con eso? Bueno, he estado en Estados Unidos, en Pittsburgh, en el Instituto Carnegie Mellon, estuve en California, en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de París, donde estudié, en Alemania, en Frankfurt, en el Instituto Nuclear. He tenido la obligación de hablar pues un poco estos tres idiomas aparte del español. Yeah, so you know exactly what we're talking about in Spanish English. So you can say something you can say to all the person who listen in this radio station, please, in Spanish. Lo escuchamos. Thank you for listening to me.
I am very glad to speak to my people in Peru to change this situation very complicated. Wow. Muy bien, dice, muy contento de escuchar a todas las personas en el Perú y que tenemos que cambiar esta situación en el Perú, que está muy contento de estar. Muy bien, lo felicito, don Modesto Montoya, muchísimas gracias por participar en nuestro programa de Micrófono Abierto y en cualquier momento a ver si tenemos una suerte más de trabajar también a través de la televisión y mostrar su rostro con todos nuestros oyentes de Micrófono Abierto. Gracias, gracias y un saludo y que gane la democracia. Gracias, don Modesto Montoya. Gracias. Seguro, gracias. La sierra unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma. Muchas gracias. Estuvimos con el científico Modesto Montoya del equipo técnico de Perú Libre. Muchas gracias a todos ustedes de las diferentes cadenas. Nos hemos pasado unos minutos. Muchas gracias a todos ustedes, a Richard Estrada, a María Esther Tinoco. Muchas gracias de estar desde la ciudad de Junín, nos dicen. También a todo, al de Transportes Halcón, a María Esther. Muchas gracias. A Maricielo Uzcamaita en Arequipa, muchas gracias en Arequipa, saludos para todos ellos. Gracias también a Tani Sauni de la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Qué tal sintonía en la región Huancayo? Muchas gracias también a Marely Villafuerte en Lima. Muchas gracias a los oyentes también desde Argentina, a todos ellos un abrazo. Nos queda corto el tiempo. Estos días, entre 7 a 9 de la mañana, tendremos entrevistados, sí, a través de Perú Libre y como también de Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Si nos aceptan las entrevistas, estaremos a esta hora de la mañana conversando con cada uno de ellos y que nos brinden sus propuestas y que ustedes participen a través de Micrófono Abierto Internacional. Gracias a Radio 1120, gracias a Radio TV Apolo, muchas gracias a Alejandrito, muchas gracias a Selecta en Ancash Radio Caleta, a Cadena Peruana de Noticias en Chota, Cajamarca, a Latin American Press, Casca Producciones, gracias a Las Verdedes de Margan y gracias a todos ustedes.